Buenos días y gracias, Patricia. Como tú comentabas, pues también dar las gracias a todos los asistentes y dedicarnos un tiempo en sábado. Espero que estéis bien después de lo del coronavirus, que os hayáis recuperado y que estéis ya a full en vuestras clínicas. Sin más, vamos a pasar al webinar donde se pretende hacer una formación y un repaso de las características y de las ventajas que podemos obtener con estas dos plataformas, Norlis y Core de Candela. Este es el breve guión de lo que será el webinar de hoy. Nos centraremos primero en Norlis y en sus distintos brazos. Posteriormente hablaremos del core y finalmente una combinación de ambos aparatos para conseguir la máxima eficiencia, si es posible, en una sola sesión. En cuanto al Norlis, es una plataforma muy conocida que consiste en un láser fraccionado no ablativo de Erbio de 1550 nanómetros, un neodimivac de 1064 pensado para vasos profundos y una luz pulsada que está filtrada con distintos filtros precisamente que están incluidos en cada uno de los brazos. El core es un láser de CO2 que actúa en modalidad fraccionada y no fraccionada y lo comentaremos a posteriori del Norlis. Empezaremos por el Frax 550 de Norlis. Es un Erbio no ablativo. Como tal, su cromóforo principal, o sea, la diana principal de este, es el agua y esto nos determinará las indicaciones de este tipo de láser. Su acción se debe a zonas de daño microtérmico en dermis principalmente. Ya sabéis que la epidermis es pobre en agua, en especial el estrato córneo, con lo cual un láser que actúa exclusivamente en el agua, para este láser la epidermis es prácticamente invisible y se centrará en la dermis, que sí es mucho más rica en agua. Dentro de la dermis hace una estimulación calórica que nos servirá para hacer una remodelación principalmente del colágeno y de las fibras de elastina contenidas en la misma. Sin embargo, dado que esta acción se hace mediante microcolumnas y no un único haz de luz, podremos utilizar también estas microcolumnas como entradas o salidas que comunican el exterior con la dermis directamente. Esto tiene mucho interés de cara a la liberación de fármacos asistida por láser que comentaremos dentro de un rato. Las indicaciones aprobadas del láser fraccionado no ablativo son las que veis en lila más oscuro. Sirve para lesiones pigmentadas. Fijaos que las lesiones pigmentadas se componen básicamente de melanina y aquí estamos hablando de un láser que no actúa en la melanina. Esto significa que la acción sobre las lesiones pigmentadas se debe principalmente a estos túneles que conectan el exterior con la dermis y es a través precisamente de estos túneles por donde se extruye la melanina, con lo cual una de las indicaciones es tratar lesiones pigmentadas. Sirve también para arrugas periorbitales por su remodelación sobre el colágeno, como no, para hacer un skin resurfacing y mejorar la textura y o las cicatrices de la misma. Melasma, otra lesión con melanina. Y, como no, cicatrices y estrías. Fijaos que las queratosis actínicas también están incluidas como indicación aprobada, no solo por la remodelación del colágeno que hace, sino también para aprovechar los túneles que se forman con la aplicación de este láser. En lila oscuro tenéis otras indicaciones off-label que no están directamente aprobadas, pero donde se ha visto en varios estudios que el láser fraccionado no ablativo es útil. Aquí veis casos clínicos que no son míos porque yo tengo poca tendencia a utilizar un único láser en los tratamientos, son los del doctor López Gil, que es compañero mío. Aquí tenemos cicatrices Rowling y Boxcar tratadas con 1550 después de 4 sesiones. Tenemos también flacidez
y alguna mínima estría tratadas también con 1550 y estrías recientes en una embarazada, en el posparto, tratadas también con 1550. Las indicaciones principales son muy interesantes, pero la verdad es que son conocidas por todos los usuarios de láser, con lo cual nos centraremos, o si no centrarnos, al menos le daremos cierta importancia a las que son las off-label para que veáis que la aplicación del 1550 va más allá de su aprobación oficial. Los túneles que hemos comentado que se forman con el 1550 se pueden emplear como vía de entrada de algunas sustancias directamente desde el exterior hasta la dermis. Es lo que denominamos LAD, Laser Assisted Drug Delivery. Se puede hacer con láser ablativo o se puede hacer con láser no ablativo, que es lo que nos ocupa pues ahora mismo. Los canales que se abren con el Frax 1550 tienen aproximadamente unas 6 horas de máxima permeabilidad, con lo cual, después de la sesión de láser, tendremos que insistirle al paciente, si deseamos que se aplique algún preparado tópico, que lo haga mayoritariamente durante las primeras 6 horas. Si bien son algo permeables hasta los 2 días, momento en el cual ya se cierran totalmente y se recupera la pérdida transepidérmica de agua original. Como indicaciones off-label, una de las más interesantes es la hipomelanosis en gotas. La hipomelanosis en gotas normalmente es un trastorno puramente estético, extraordinariamente frecuente aquí en el Mediterráneo y francamente pobre en cuanto a respuesta a tratamientos. Pues hay varios estudios, ciertamente numerosos, en las que hay una respuesta al láser fraccionado no ablativo. La verdad es que lo que transmiten estos estudios es mucha eficacia. En mi experiencia personal quizás no es tan óptima, pero la verdad es que sí que hay una respuesta. Solo con el 1550 o bien si lo combinas con otras armas, como pueden ser pues, el tacrolimus, el bimatoprost o incluso la tretinoína, aprovechando los canales que ha abierto el 1550. Hablando también de LAT, de liberación de fármacos asistida por láser, se puede emplear en otros trastornos hipopigmentarios que no son la hipomelanosis en gotas, como serían pues, las cicatrices hipopigmentadas, que suelen responder muy pobremente a la gran mayoría de tratamientos. Sí que les podemos mejorar de forma notable si todo va bien la textura, pero en cuanto a la coloración, a la recuperación de la melanina, la verdad es que en general la respuesta suele ser pobre. Pues bueno, hay comunicaciones también muy interesantes y con resultados muy prometedores de utilizar el 1550 más bimatoprost, ¿de acuerdo? Aquí en España lo podemos formular, el bimatoprost. Lo ideal es emplearlo en soluciones acuosas que penetren en la dermis y que sean hidrosolubles. Si son hidrosolubles y hemos abierto el canal, pues la epidermis, que es liposoluble, no las frena. Y existe también una preparación ya hecha que es el Lumigan 003, que está en formato colirio, con lo cual también es hidrosoluble. El láser fraccionado no ablativo y los canales que crea dentro de la dermis pueden utilizarse también para hacer llegar sustancias que mejoren o que posibiliten hacer terapia fotodinámica. Hay estudios comparativos donde se hace terapia fotodinámica sin láser fraccionado no ablativo y donde se hace con láser fraccionado no ablativo y, lógicamente, dado que la penetración del cromóforo es mayor con láser fraccionado no ablativo, el resultado es superior y se requieren menos sesiones si utilizas láser fraccionado no ablativo justo antes de aplicar el cromóforo fotosensibilizante.
Estos túneles que hemos abierto con los láseres fraccionados, ya sean ablativos o no ablativos, podemos emplearlos también como túnel de salida de sustancias o de moléculas que están en la dermis y que no nos interesan que estén allí. Por ejemplo, el FRAX, vamos, el 1550, muestra buenos resultados y de hecho es una indicación oficial en el tratamiento de las lesiones pigmentadas. Aquí vemos algunos ejemplos atípicos, no tratando lentigos, que es con lo que normalmente más nos enfrentamos, perdón, pero muestran también su utilidad en lesiones pigmentadas. Como sugerencia, yo os recomendaría que si tratáis lesiones pigmentadas con FRAX, que es fantástico, no lo hicierais en monoterapia. Es mucho más útil si primero fragmentas ese pigmento con otro tipo de luz, otras longitudes de onda, pues ya sean 530, 555, 755, ¿no? Láseres más pensados para lesiones pigmentadas, y acto seguido pasar el láser fraccionado no ablativo. Entonces, la idea de esto es primero fragmentar y hacer más pequeño el pigmento y en un segundo término, en la misma sesión, facilitarle la salida con los canales del FRAX. De esta forma estamos ganando en eficiencia para el paciente. Vemos aquí también un caso anecdótico de un milium coloide, donde en este caso no estamos extruyendo melanina, sino lo que estamos extruyendo es queratina. Hasta aquí hemos hablado del brazo 550, el herbio no ablativo de Norlis, y si os parece ahora nos centraremos en la luz pulsada. Nos va a requerir algo más de tiempo porque es una fuente de luz con muchas indicaciones y además Norlis tiene varios cabezales, con lo cual me gustaría comentar todos aquellos, no nos centraremos en depilación, sino que nos centraremos en todos aquellos cabezales que podemos emplear para tratar lesiones pigmentadas y lesiones vasculares. Aquí tenéis el espectro de absorción electromagnético, los cromóforos que pueden captar energía lumínica, que son melanina, hemoglobina y agua, y tenemos la lista de los distintos láseres que tienen mayor afinidad para estos cromóforos. ¿De acuerdo? Las indicaciones aprobadas de la luz pulsada son pues, la archiconocida fotodepilación, que es probablemente la indicación más antigua, telangiectasias, malformaciones capilares, rosácea y acné vulgar inflamatorio. Todo esto va relacionado con la hemoglobina. Ya sabemos que las fuentes de luz, ya sean láser o luz pulsada, que actúan sobre la hemoglobina, tienen el mecanismo de colapso de los vasos, pero también desencadenan una cadena, una cascada de citoquinas que hace que finalmente tengan tengan un mecanismo antiinflamatorio. Por eso lo podemos emplear en la rosácea papulopustulosa y en el acné vulgar, pues que tenga pápulas, nódulos u otras lesiones que sean eritematosas. Otras de las indicaciones de la luz pulsada se centran más en la melanina, con lo cual sirven para tratar lesiones pigmentadas benignas, y ya sabéis que la poiquilodermia de Civat es una mezcla entre melanina, hemoglobina y atrofia. Cabe decir que la luz pulsada, pese a que normalmente tiene una longitud de onda corta, con lo cual su penetración no es muy profunda, consigue también hacer una cierta remodelación del colágeno mediante estímulo puramente térmico, no es una cosa específica, con lo cual también nos puede ayudar hasta cierto punto a revertir la atrofia. Con lo cual, para la poiquilodermia de Civat es la fuente de luz de elección, puesto que trata los tres aspectos semiológicos que tiene esta entidad. ¿Qué podemos tratar con los tres brazos principales de luz pulsada de Norlis? Tenemos el VL con una longitud de onda de 555 nanómetros, tenemos el PR con 530 nanómetros y finalmente el PL con 400. Ya sabéis que la longitud de onda se relaciona con la profundidad a la que llega pues, esa longitud.
VL está pensado para lesiones más profundas de origen vascular y está pensado también para lesiones más pigmentadas, o sea, más oscuras dentro del rango de las pigmentadas. Y esto es debido a que normalmente cuanto más pigmento tiene una lesión, en distintas capas está situado, con lo cual interesa llegar a una cierta profundidad. Por eso el VL está pensado también para lesiones pigmentadas más oscuras, que significa más profundas. PR, por su parte, está pensado, como tiene una longitud de onda intermedia, está pensado para lesiones pigmentadas que se sitúen en esta capa, y PL está pensado para lesiones con muy poca melanina y que sean muy superficiales. PL tiene una longitud de onda muy corta y tiene muchísima afinidad para la melanina. Hay que ir con extremo cuidado con este cabezal y solo lo emplearemos en pieles muy claras y en lesiones pigmentadas muy superficiales y con muy poco cromóforo. Si no, es fácil que hagamos una epidermólisis o incluso una ampolla y una úlcera debido a su escasa penetración, con lo cual retiene la grandísima mayoría de energía en la epidermis y puede provocar una erosión fácilmente. Ya veréis que los caballos de batalla más habituales en el Norlis para tratar la grandísima mayoría de trastornos vasculares o pigmentarios son el VL y el PR. En cuanto a tratar hemoglobina, hemos comentado ya que el VL, que tiene una longitud de onda mayor, está pensada para vasos que sean más profundos y habitualmente esto implica que sean más oscuros, vasos azulados o vasos de color lila, de color púrpura. El PR, con su menor longitud de onda, está pensado para vasos rojos más superficiales. El PR nos permite además, porque esta longitud de onda tiene menor afinidad para la melanina, nos permite tratar también vasos muy superficiales. PL no os lo recomendaría para vasos muy superficiales porque es un cabezal que tiene mucha afinidad para la melanina, con lo cual es muy fácil que la energía la capte la melanina y no la hemoglobina y ocasionemos una quemadura en vez de un colapso vascular. Con lo cual utilizaremos para tratar lesiones vasculares superficiales el PR, eso sí, modificando los parámetros en función de la profundidad de estas estructuras vasculares. En principio, lo que dice la teoría y el manual, aunque veremos que esto, por supuesto, lo podemos manejar a nuestro gusto cuando tengamos ciertos conocimientos, en principio está pensado para que las lesiones pigmentadas sean tratadas principalmente con el VL y que las lesiones vasculares sean tratadas con el PR. De hecho, PR viene de pink y red, con lo cual está pensado desde el punto de vista teórico para lesiones vasculares. Sin embargo, veremos ahora a continuación que esto puede no ser cierto, en el sentido de que si tenemos, por ejemplo, un lentigo superficial con relativo poco cromóforo, puedo utilizar el PR, que tiene una longitud de onda menor y que tiene mayor afinidad para la melanina, para destruir este lentigo en vez de utilizar el VL. Norlis, como la grandísima mayoría de dispositivos lumínicos, viene con preprogramas de parámetros que la empresa considera válidos para tratar las distintas patologías. De hecho, con Norlis, para seleccionar los parámetros, tienes que introducir el fototipo del paciente, si está además moreno o no, y a partir de ahí él te propone unos parámetros en función de la indicación clínica que tú hayas seleccionado. ¿De acuerdo? Cabe comentar que todas las empresas de láser proponen unos preprogramas pensados para la seguridad del paciente. No necesariamente están relacionados con eficacia y menos eficiencia. Por supuesto que van a ser eficaces, pero lo más probable es que no sean los parámetros más eficientes, que normalmente se relacionan con una cierta
agresividad, sino que sean parámetros muy seguros, ¿de acuerdo? Entonces, estos parámetros son un punto de partida donde se nos recomienda la salida primando la seguridad de aquí y a partir de aquí nosotros podemos modificarlos para ganar en eficiencia, eso sí, muchas veces a expensas de ir reduciendo dentro de unos márgenes, por supuesto, la seguridad para el paciente. Bueno, en cuanto a estructuras visibles, ya sean pelo o vaso visible, normalmente el dispositivo nos propone un pulso simple largo. Esto tiene cierta lógica, ¿no? Si es una estructura grande y visible, nos interesa mandar mucha energía, perdón, energía durante mucho tiempo para conseguir calentarla, ¿de acuerdo? Para la longitud de onda de una fuente de luz, siempre tienes que pensar en el ejemplo de una taza de café puesta en el microondas. Si tú tienes una diana que es pequeña, o sea, una tacita de café muy pequeña, necesitarás poco tiempo para calentarla, que es exactamente lo que queremos para eliminar la lesión en sí. Entonces, para estructuras grandes, ¿no? Una taza de café grande, pues necesitarás poner el microondas más rato para conseguir calentarla. Con los láseres y con la luz pulsada, el concepto es exactamente el mismo, ¿vale? Entonces, esto nos liga con lo que nos propone la máquina, ¿no? Estructura grande visible nos propone un pulso largo para calentar esa estructura. Contrariamente, si queremos tratar dianas pequeñas, como pueden ser pues lentigos muy pequeñitos con relativamente poco pigmento, la máquina, ¿qué nos propone? Nos propone pulsos cortos, porque al ser una estructura pequeña no necesitaremos mucho tiempo de energía, pero eso sí nos propone hacerlo perdón, en dos pulsos separados para permitir que haya un cierto enfriamiento entre el primer disparo y el segundo e intentemos no hacer epidermólisis, ¿ok? Estructura pequeña, pulso pequeño, pero para seguir manteniendo una cierta seguridad nos lo divide en dos pulsos para evitar una epidermólisis. En dianas muy pequeñas, como pueden ser el eritema rosado muy tenue o manchas en vino de Porto en sus últimas sesiones, donde ya hay muy poco cromóforo, la máquina nos propone también pulsos cortos y con cierta energía, porque es una estructura muy pequeñita, con lo cual necesitaremos un pulso corto y a una energía, que ahora lo veremos a continuación, relativamente alta, porque como ya queda muy poco cromóforo, necesitaré enviar mucha energía para que este cromóforo lo capte. Así como con la duración de pulso tenemos que pensar en el símil de la taza de café, con la fluencia, o sea, con la energía, tenemos que pensar en el símil de que estamos jugando a bolos. El cromóforo son los bolos. Entonces, si yo tengo mucho cromóforo, si yo tengo muchos bolos, pues es fácil que con una sola bola tire y caigan varios de los cromóforos. Sin embargo, si yo tengo muy poco cromóforo, si solo hay, por ejemplo, un bolo, pues lo más normal es que si no eres excelente, tengas que tirar varios disparos, varias bolas para que eso se caiga. Con lo cual aquí la fluencia, ¿no? Las bolas que yo estoy tirando tendrían que ser pues, más numerosas. Con lo cual, poco cromóforo significa que hay pocos bolos, con lo cual necesitaré más bolas para intentar tirarlo, lo que significa más fluencia. ¿Okay? Así es como normalmente se recomienda hacer la lógica de la duración del pulso y de la fluencia. Duración del pulso pensamos en café, fluencia pensamos en los bolos. En referencia al pulso único o al doble pulso, hay que tener en cuenta que el pulso único, lógicamente, va a ser más rápido porque no hay un tiempo de descanso entre pulso y pulso. Como la energía se concentra en un solo disparo, va a ser más doloroso para el paciente y es cierto que si tú concentras la energía sin un tiempo de refrigeración entre disparo y disparo, es un procedimiento más peligroso, con lo cual necesitas más dominio de esa máquina.
Sin embargo, el pulso único normalmente te permite tratar simultáneamente lo que es rojo y lo que es marrón y te permite hacer el procedimiento de una forma más rápida y más eficiente. Si por contra utilizamos el doble pulso, se supone, desde el punto de vista teórico, que si hay un tiempo de refrigeración entre pulso y pulso, estamos haciendo un tratamiento más seguro. Pero claro, esto siempre va a expensas de la duración de ese pulso y de la energía que estemos mandando. No significa que por hacer un doble pulso siempre sea una cosa segura. Si yo hago un doble pulso, pero es de duración muy corta y de muchísima energía, aunque me lo divida en dos, puedo estar causando mucho daño. Pero bueno, desde el punto de vista teórico, es una herramienta, el doble pulso, más segura. Está pensado para estructuras más pequeñas, lo que hemos comentado antes, lentigos muy claritos o, por ejemplo, malformaciones capilares o rosácea muy tenues. El doble pulso tiene un concepto interesante y es que aprovecha el viraje de captación de la luz de la hemoglobina. Con el primer disparo, la hemoglobina pasa a deoxihemoglobina y esta es más sensible, tiene mayor afinidad por la luz, con lo cual con el primer disparo transformo hemoglobina a deoxihemoglobina y con el segundo disparo le mando la energía a la deoxihemoglobina, con lo cual estaré incrementando también la eficacia tratando lesiones vasculares que no pigmentadas. Fijaos también que como está pensado para tratar lesiones vasculares tenues, normalmente estaremos utilizando pulsos muy cortos, porque son estructuras muy pequeñas, y estaremos utilizando pulsos de alta energía, porque tienen poco cromóforo. La combinación sobre estructuras vasculares de pulsos cortos de alta energía, que es exactamente lo que hacían los colorantes pulsados antiguos, se relaciona o se puede relacionar con púrpura, ¿de acuerdo? Entonces, los pulsos únicos normalmente cuando tratamos lesiones vasculares no suelen ocasionar púrpura. Los dobles pulsos cortos de alta energía sí pueden, y no es nada raro, que ocasionen púrpura. Esto es una tabla comparativa de pulsos únicos y doble pulso. Para las personas que ya tengáis Norlis, algunos consejos muy genéricos que, por supuesto, cuando uno generaliza ya sabe que no son válidos para todos y cada uno de los casos, pero sí que mayoritariamente nos van a ser muy útiles. El primero es esencial y se relaciona con la profundidad de la lesión que yo quiero tratar. Si quiero tratar una lesión profunda, pues lógicamente voy a emplear una longitud de onda más profunda que si la lesión es superficial. Entonces, ordenando los cabezales de mayor a menor longitud de onda, tenemos VL, que es 555, PR, que es 530, y PL, que es 400. Entonces, lesión profunda, me voy al VL. Del mismo modo, la seguridad de los láseres, o más bien, o precisando más, de la luz pulsada, hay que tener en cuenta que los sustos o los efectos adversos principales que podemos tener con una luz pulsada son básicamente que la energía se quede en la epidermis. Es la forma de provocar hipopigmentación y o ampollas. Si la energía penetra más profundamente, es poco probable que tengamos efectos adversos. Con lo cual, del mismo modo, la profundidad se relaciona con la seguridad. Si queremos un tratamiento más seguro, optaremos por cabezales profundos como el VL. Si tenemos mucho dominio, queremos ganar en eficiencia, pero queremos correr más riesgos, utilizaremos cabezales más superficiales como el PL. Del mismo modo, la profundidad y la seguridad se relacionan con la energía. Si yo estoy trabajando con un cabezal que es seguro, me puedo atrever a utilizar mayor fluencia, con lo cual los cabezales que sean más profundos o sean más seguros, con esos cabezales puedo tener más margen en cuanto a la fluencia y puedo subir la fluencia.
Así pues, la escala queda exactamente igual. Puedo utilizar mayor energía manteniendo seguridad con VL porque me manda la energía profundamente, más que no con PR o con PL. Asimismo, si yo quiero mandar durante mucho rato, dentro de los milisegundos, por supuesto, si yo quiero mandar durante mucho rato esa energía, me interesa mantener la seguridad. Si yo utilizo un cabezal de longitud de onda corta y mando durante mucho rato energía, es fácil que parte de esa energía se quede en la melanina de la epidermis, cosa que no me interesa y la acabe dañando. Con lo cual, si yo quiero utilizar duraciones de pulso largas, asociadas normalmente a afluencias altas, es mejor que emplee VL porque la energía se mandará más profundamente y estaré ganando en seguridad. ¿Ok? Entonces, fijaos que todo se resume a que cada cabezal tiene una longitud de onda y a partir de esa longitud de onda yo puedo deducir la indicación, la seguridad y los parámetros que yo puedo utilizar con ese cabezal. Cuando hagáis una luz pulsada en todo el rostro, es interesante tener en cuenta en que hay algunas zonas donde se absorbe más fácilmente la energía porque la piel tiene menos grosor. Habitualmente eso es en cuello y escote y también en frente. Siempre se recomienda que en frente y en cuello y escote bajemos algo la fluencia a la que estamos acostumbrados cuando tratamos las mejillas, por ejemplo, para evitar sustos de hipopigmentación o quemaduras. Del mismo modo, os aconsejo también apurar muchísimo la línea de implantación del pelo y de la mandíbula, con tal de que no se vean los dibujos del cabezal. Si es una persona que tiene muchos lentigos, apuramos al máximo posible el cabezal hasta que cambia la línea de la mandíbula o la línea de la implantación del pelo para que no quede un recerco hiperpigmentado que no hemos tratado. Entonces, apuremos en estas dos líneas para que el resultado sea homogéneo y pues, estéticamente mejor. Otra generalización, y que os repito, las generalizaciones son entre comillas peligrosas porque hay excepciones que no las cumplen, es un parámetro base o todoterreno que nos sirve para tratar la gran mayoría de cosas o de patologías o de motivos de consulta tratables, por supuesto, con una luz pulsada en el rostro. Lentigos, telangiectasias grandes, rosácea y acné inflamatorio pueden ser tratados con el cabezal VL y con los parámetros de 11 milisegundos, 11 julios por centímetro cuadrado. Y pulso único. Yo normalmente empleo el pulso único casi siempre, por no decir siempre, y mi punto de partida siempre suele ser 11-11. Si yo tengo una estructura más pequeña de la que yo considero óptima del punto de partida, voy a reducir la duración del pulso. Por contra, si yo tengo una estructura muy grande, por ejemplo, un vaso sanguíneo relativamente profundo en el rostro, voy a incrementar la duración del pulso. ¿Ok? La energía, o sea que estoy pensando en el esquema de la taza de café. Para la energía voy a pensar en los bolos. La energía y la duración de pulso siempre tienen interrelación, ¿vale? No van por aislado. Si yo veo que es una estructura que tiene muy poco cromóforo, lo que suelo hacer es incrementar la energía. Por contra, si yo veo que es una estructura con mucho cromóforo, lo que hago es partir de 11 y bajo la energía. Entonces, un parámetro útil como punto de partida orientativo es el VL555 con pulso único a 11 milisegundos, 11 julios. Es fácil de memorizar 11-11. Y a partir de aquí yo modifico según lo que vea.
como en este caso, ¿vale? Vamos a empezar no por la izquierda del todo, sino que vamos a empezar por el vaso de menos de 0,1 milímetros de diámetro. Partiendo de 11,11, fijémonos que esta estructura, el vaso de menos de 0,1 milímetros, es pequeñita, con lo cual yo puedo reducir un poco la duración de pulso, y como tiene bastante cromóforo, y dado que reduzco la duración de pulso, reduciré también un poquitín la energía. Probablemente si hiciera 10 milisegundos, 11 julios, no ocurriría absolutamente nada, pero pensad que para una misma fluencia constante, si yo reduzco la duración del pulso, estoy siendo cada vez más agresivo. Con lo cual aquí tenemos estructura más pequeña del punto de partida teórico, reduzco la duración de pulso, y como tiene notable cromóforo, reduzco un pelín también las fluencias. Por contra, fijaos que cuanto más crecen los vasos, mayor duración de pulso voy a hacer. Para vasos de 0,1 a 0,5 milímetros voy a utilizar duraciones de pulso de 13 milisegundos, y para los vasos de más de 0,5 puedo emplear duraciones de 15 milisegundos. Estaréis mirando las fotos y pensaréis, oye, pero es que el vaso de la derecha, este vaso tan grueso, tiene muchísimo cromóforo. ¿Cómo puede ser que estés incrementando la energía? Bueno, es un incremento proporcional a la duración del pulso, ¿vale? No es equivalente 10 milisegundos, 10 julios, a 15 milisegundos, 15 julios. Dicho de otro modo, para 15 milisegundos, 15 julios es menos energía que para 10 milisegundos, 10 julios. O sea que sí, hemos incrementado la fluencia, pero a una proporción inferior y no proporcional a la de 10 milisegundos, 10 julios. ¿Ok? Bueno, esto es el esquema del 555 para tratar vasos visibles. Vamos ahora a la izquierda de todo, a la rojez difusa, ¿vale? Fijaos que en este caso no hay vasos visibles, con lo cual la estructura a tratar es pequeña y voy a utilizar pulsos cortos. Dado que voy a utilizar pulsos cortos porque la taza de café es pequeñita y hay poco cromóforo, tendré que utilizar una cierta fluencia elevada, siempre dentro de unos márgenes de seguridad, pero tendré que subir la fluencia. Entonces, fijaos, aquí donde pongo pulse simple 1,5 milisegundos, va con 6 julios. Ya veréis que proporcionalmente 10 milisegundos y 10 julios, si lo comparamos con esto, 1,5 milisegundos, los 6 julios son muchísima energía, ¿vale? Entonces, como tengo taza de café pequeñita, voy a utilizar un pulso muy cortito, y como tengo poco cromóforo, voy a utilizar alta energía, ¿ok? Si queremos ganar en seguridad, que no en eficiencia, si queremos ganar en seguridad y reducir la púrpura, puedo utilizar un doble pulso para que se refrigere la piel entre pulso y pulso, y además puedo alargar un poquitín el pulso para que ese calor se distribuya en más tiempo, no en un espacio corto de tiempo. De esta forma, lógicamente, estaremos perdiendo en eficiencia, pero estaremos ganando en seguridad y en menos aparición de púrpura. Con lo cual, los dos parámetros son perfectamente válidos. Uno es más agresivo, el de abajo, el de arriba es menos agresivo. ¿Ok? Así es como normalmente tratamos las lesiones vasculares. Creo que antes he dicho VL555 y no, estamos hablando del PR530 en lesiones vasculares. Consejos en lesiones vasculares. Hay que ir con mucho cuidado en lesiones vasculares
profundas en el rostro utilizando neodimio YAG. ¿Por qué? Porque el láser de neodimio YAG se mueve normalmente a unas fluencias de cientos de julios. Entonces, eso es mucha energía en un tejido muy noble. Si no es un tejido, o más bien dicho, si no es una diana muy profunda, y en la cara normalmente no hay dianas muy profundas, es fácil que provoquemos una úlcera. Por contra, si yo quiero tratar vasos en las piernas, y normalmente esos son vasos profundos, no debería utilizar una fuente de luz de longitud de onda corta, porque la energía se quedará en la epidermis y es fácil que provoquemos hipopigmentación. Eso no significa que no podamos emplear neodimio YAG en el rostro y no significa que no podamos emplear luz pulsada en las piernas. Significa que tendremos que ser muy cautos. Una de las complicaciones más frecuentes al tratar telangiectasias nasales es que si empleas láser de neodimio YAG provoques un boquete, un agujero. ¿Por qué? Porque es una longitud, porque es un láser que emplea muchísima fluencia y, fijaos, si tienes relativamente poco cromóforo, como hay en las telangiectasias nasales, la tendencia es que subas muchísimo la energía. Y como es una estructura pequeñita, utilices un pulso corto. Esa concentración en poco tiempo de muchísima energía puede provocar una necrosis, una ampolla. ¿Vale? ¿Qué os parece si pasamos de la teoría a la práctica y hablamos de algunos casos clínicos para ejemplificar lo que estamos comentando? Aquí tenemos una paciente con eritema superficial. Si yo tengo un eritema superficial, que no superficial como pone aquí, utilizaré un cabezal que tenga una longitud de onda relativamente corta, como puede ser el PR. Fijaos que tengo poco cromóforo, esto ya me traduce que tendré que utilizar unas energías relativamente altas para el pulso que utilicemos, y como es un vaso muy pequeñito, tendré que utilizar pulsos cortos o muy cortos. ¿Ok? Lo que acabamos de decir. Un ejemplo podría ser lo que hemos comentado antes, una duración de pulso muy corta, de 1,5 milisegundos, y una energía proporcionalmente alta para esta duración de pulso. ¿Ok? Aquí tenemos un caso de rosácea eritematotelangiectásica donde sí hay eritema difuso, como en el caso previo, pero también hay vasos visibles, sobre todo en la nariz y en la parte alta de las mejillas. En este caso, puedo emplear, si quiero, como hay estructuras a distintas profundidades, puedo emplear, si quiero, dos cabezales. El VL para vasos profundos y el PR para vasos superficiales. Si bien es cierto que con un mismo cabezal, en este caso el PR, puedo jugar con los parámetros para llegar a ambas profundidades. En este caso el VL, el 555, manda la energía demasiado profundamente como para que me trate el eritema tenue superficial. Por eso escogí el PR. ¿Ok? Aquí tenemos pues, un cromóforo muy potente, muy abundante en los vasos grandes y tenemos poco cromóforo en la periferia donde hay el eritema más rosado. Hay una combinación de eritema y vasos sanguíneos grandes, con lo cual tendré que emplear distintas combinaciones de parámetros para poder impactar en cada una de estas. Cuando yo quiero tratar el eritema, como en el primer caso, voy a utilizar un pulso corto con alta energía, pero al revés cuando quiera tratar los vasos grandes. Dado que son una taza de café grande, utilizaré pulso largo y como tiene mucho cromóforo, como hay muchos bolos, voy a tener que tirar pocas bolas para
tumbar algunos de los bolos, ¿no? Entonces aquí hice una combinación de parámetros agresivos para eritema tenue superficial más unos parámetros relativamente estándar para los vasos más grandes. Este es el antes y esto es el después de una sesión. Por supuesto que quedan vasos todavía, pero el paciente estaba suficientemente contento así y no quiso hacer más sesiones. Tengo una cierta tendencia a poner superficial, por lo que veo, en vez de superficial. Bueno, telangiectasias, superficiales perinasales frecuentísimas, como son vasos superficiales y pequeñitos, empleo PR530 y como es un vaso relativamente grande y con relativamente poco cromóforo, voy a utilizar una relación de pulso medio con alta energía, ¿vale? Por ejemplo, un 9,9, ¿ok? Estos vasos que son relativamente grandes, si tú los tratas con pulsos de 1,5 o 2,5 milisegundos, es poco probable que te capten la energía, porque estás mandando energía durante demasiado poco tiempo para colapsar esa estructura. Esto es el antes y el después de una sola sesión con los parámetros comentados. Pasamos a lesiones pigmentadas, lentigos, mucho pigmento, con lo cual querremos seguridad y vamos a utilizar VL555. Fijaos que además no es en la cara, sino que es en los miembros y ya hemos dicho que en los miembros cuidado con la luz pulsada porque puede provocar hipopigmentación si la energía se queda de forma muy superficial. Como tiene mucho pigmento, va a haber mucha absorción, con lo cual necesitaré energías relativamente bajas y como es en la extremidad, lo mismo, necesitaré seguridad, con lo cual emplearé energías relativamente bajas. Dado que es una estructura considerablemente grande, los lentigos, puedo utilizar un pulso largo. Partiendo del 11-11, lo único que he hecho es, bueno, como es una estructura relativamente grande, sigo con el 11 y mantengo una energía relativamente bajita. Con el VL puedes llegar hasta 11 milisegundos, 18, 19 julios como máximo. Paciente de fototipo 3-4 con, curiosamente, mucho daño solar, muchos lentigos y que le gustaría pues, mejorar en homogeneidad de pigmento, de melanina. Estamos en un escenario, entre comillas, peligroso, ¿no? Piel oscura tratando lesiones pigmentadas, pues de los distintos cabezales que me ofrece Norlis, voy a escoger el más seguro, ¿ok? Como tiene pigmento de fondo y me interesa que la energía se ciña solo a donde hay más melanina, intentaré no hacer pulsos muy largos con tal de que esta energía no se me escape de los lentigos y acabe en la melanina de la piel normal, ¿vale? En este caso escogí doble pulso a baja energía, porque si hago un pulso largo, es fácil que los lentigos vayan comiendo a energía hasta cierto punto, pero que ese disparo dure más tiempo de lo que ellos han absorbido, con lo cual finalmente se me absorberá en la piel que no tiene lentigos. O sea que en este caso, como yo me quise ceñir a las tacitas de café pequeñitas que hay en los lentigos, hice un pulso corto con una energía relativamente baja. En este caso hice además mayor seguridad haciendo un doble pulso. Dividí la energía en dos pulsos en vez de en uno solo, ¿ok? Para que hubiera refrigeración entre disparo y disparo. Esto es el antes, esto es el después de una sesión. Sobra decir que, pues hombre, durante 4, 5, 6 días esta paciente quedó llena de pequeñas costritas en cada uno de los lentigos, pero la verdad es que el resultado
es extraordinario para ser en una sola sesión y no hubo, como podéis ver, ninguna secuela. Entonces ya veis que pensando en tazas de café y en bolos, puedes modificar los parámetros para tratar lo que más te interese. Algunas imágenes de internet, esto es frecuentísimo en depilación, por ejemplo, o en fototipos muy altos donde se han practicado pues eso, luces pulsadas. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pues pueden haber pasado varias cosas o combinaciones de las mismas, ¿eh? Se ha utilizado una longitud de onda demasiado corta que ha sido absorbida por toda la epidermis. Fijaos que no hay ninguna zona del cabezal en la que no se haya absorbido energía. Hay una proporción, además, de demasiada energía para esa duración de pulso. Por eso la energía se ha quedado en epidermis y no ha ido más profundamente. Y además es que la técnica, la elección de los parámetros no solo no es correcta, sino que además la técnica pues deja un poco que desear, porque no han hecho ni overlapping ni han hecho un degradado entre la zona tratada y no tratada. Esto nos puede pasar a todos, pero pues pensando un poco y viendo el endpoint que se ve en el mismo momento de disparar, pues se puede evitar. ¿Qué ha pasado aquí? Esto es un paciente mío, es una paciente mía, ¿vale? Esto es de hace unos años, cuando yo empezaba con los láseres. Tenía venitas en las piernas que no se iban de ninguna manera con neodimio jack. Bueno, adquirí un láser con una longitud de onda corta de 532 y pensé, oye, pues ahora es la mía, ¿no? Estos son vasos pequeñitos, voy a tratarlo con una longitud de onda corta. Error. Longitud de onda corta en una piel donde hay lentigos. ¿Qué ha pasado? Pues que toda la energía la han absorbido los lentigos y no los vasos. Además, como estaba ya algo mosqueado con esta pobre paciente de que ya le había hecho no sé cuántas sesiones de jack y no había manera de mejorarlo, pensé, bueno, pues voy a ser además algo agresivo para cargarme estos vasos. Y así quedó, ¿eh? Por fortuna no hubo hipopigmentación residual, pero bueno, uno va aprendiendo y gracias o por desgracia a estos errores, pues los conceptos van quedando más claros, ¿eh? Por fortuna no hubo ninguna secuela. Imagen de internet, necrosis por neodimio jack al tratar vasos telangiectasias al lado de la nariz. Fluencia excesiva para la duración de pulso. Probablemente aquí se utilizó un pulso corto porque era una estructura pequeñita, pero claro, 200 milijoules de neodimio jack que van profundos, pues es lógico que es bastante más agresivo que 10, 11, 12 milijoules de luz pulsada que se queda más superficial. Siempre que tratéis nariz, obligatorio aplicar frío, ¿eh? Eso da muchísima seguridad. Vamos a pasar ahora a hablar del core. Nos queda aproximadamente media hora, o sea que veréis que será más breve la parte del core. El láser de CO2 tiene una longitud de onda de 10.600 nanómetros. La diana principal es el agua y lo que hace es evaporar muy rápidamente el agua de los tejidos. Esto es la definición de lo que es una quemadura, por supuesto. Controlada, pero no deja de ser una quemadura. Las especificaciones más interesantes del core son las que están en resumen debajo de los cuadros. Es un láser que llega hasta 60 vatios. En dermatología, con esto vamos extraordinariamente sobrados. Y esto es interesante porque nunca en dermatología vamos a utilizar estas superenergías, con lo cual en dermatología estaremos tratando bien al equipo porque utilizaremos relativamente poca energía de su lámpara. Es una energía además, la lámpara está estimulada por radiofrecuencia, que esto tiene algunas ventajas que veremos en la siguiente diapositiva, y hasta donde yo he podido probar, que he probado varios láseres de CO2, tiene una rapidez de escaneado, luego veremos un vídeo, abrumador. Entonces, un disparo muy rápido se relaciona con muy poco dolor para el paciente. El tamaño del equipo, la verdad es que fue uno de los criterios. Puede parecer muy sui generis, pero es uno de los criterios que yo empleé para
para comparar el Core, es un láser muy pequeñito, muy silencioso, muy móvil, súper práctico si tenéis una consulta pequeña como era mi caso antiguamente. Y además es extraordinariamente fácil de utilizar, ¿vale? El Core está pensado, dado que el CO2 es un láser relativamente peligroso, el Core está pensado para iniciarse con él, ¿eh? Y además, como es un láser con unas especificaciones muy interesantes, no solo es para iniciarse con el láser, sino que además es un láser que te permite jugar muchísimo con los parámetros y yo lo considero un láser premium para aquellas personas que son también muy exigentes y que quieren apurar al máximo un equipo de CO2 fracción. Quiero decir que el Core es un láser de CO2 pensado para todo el rango de dermatólogos. Puedes hacer cosas extraordinariamente simples siguiendo los parámetros que te recomienda el láser o puedes hacer cosas extraordinariamente precisas y agresivas, entre comillas, porque el láser te permite ser agresivo modificando los parámetros. A la izquierda tenéis un láser de CO2 estimulado por electricidad, a la derecha por radiofrecuencia. Fijaos que manda un pulso de energía igual de alto que el otro, pero en mucho menos tiempo. Si la duración de la emisión de calor es menor, el dolor para el paciente es menor y también tiene otra ventaja que veremos a continuación. Seré mejor en esta diapositiva. Esta es la diferencia entre un láser excitado por radiofrecuencia y por electricidad, ¿vale? Esto es la columna de luz que manda el láser de CO2. Los láseres excitados por electricidad, dado que la duración del pulso tiene residuo térmico antes y después de la energía que nos interesa, que eso es lo que veíamos, perdón, exactamente aquí, lo que vamos a hacer es que ese calor residual provoque o pueda provocar mayores efectos adversos. Cuanto más dura el pulso de un láser de CO2, más probabilidad de eritema residual tienes, de hiperpigmentación, de hipopigmentación, porque estás empezando a dañar estructuras que no te interesa dañar. Dado que la duración del pulso o que el calor residual es mayor, esto provoca mayor dolor para el paciente. Y finalmente, si tú mandas la energía de forma relativamente lenta, lo que estás haciendo es más coagular que cortar. Y hay casos en los que no te interesa coagular, pero sí cortar y llegar a la profundidad sin calor residual, ¿vale? Entonces, los láseres excitados por radiofrecuencia como el Core tienen las ventajas que acabamos de comentar. Pero lo gracioso del Core es que este láser te permite actuar de la forma que está en la izquierda, pero también de la forma que está a la derecha. Entonces, hasta donde yo sé, es el único equipo de CO2 que te permite jugar con esto para reducir o aumentar la eficacia, eficiencia y los efectos adversos. Lo veremos a continuación. Estos son los modos con los que trabaja el Core. La parte estética implica utilizar el láser fraccionado para hacer resurfacings. Está la parte de íntima para el tratamiento ginecológico y está la parte surgical donde hay un único haz de luz que utilizamos habitualmente para cortar y o evaporar. ¿Okay? El Core Surgical tiene este cabezal, un único haz de luz para cortar y coagular y en principio está pensado para indicaciones básicas. Indicaciones básicas son aquellas que se parecen más a un electrocoagulador o electrobisturí, aunque con el Core Surgical también puedes hacer cosas muy interesantes. A diferencia de los electrobisturís o de láser de CO2 pues menos elaborados, con el Core puedes modificar la forma del spot y los parámetros que veis en pantalla. O sea que no solo es un pincelito que dispara un único haz, como sería
la morfología esta de bigote, de donde sale la flecha, de forma del spot, que eso es el freehand, que con eso puedes hacer lo que hemos comentado como si fuera un bolígrafo, sino que te permite también pues, hacer excisiones o quemaduras en bloque, como veis en la imagen. ¿Okay? Sí que hay que tener una cosa muy en cuenta con el core en modo surgical, y es que la energía mínima a la que trabaja es de 5 vatios, ¿vale? 5 vatios de este láser de CO2 son para hacer cortes muy profundos, son para hacer usos quirúrgicos. Es una energía excesiva para quemar nebus epidérmicos, nebus intradérmicos, queratosis seborreicas. Solo hay que utilizar, estoy hablando en dermatología, solo hay que utilizar el core surgical, pues como dice el nombre, cuando queramos hacer cirugía, porque 5 vatios, con perdón, hace un boquete. ¿Ok? De todos modos, ahora os explicaré un truco para tratar de forma muy delicada todo lo que acabamos de comentar de nebus epidérmicos, nebus intradérmicos, incluso lentigos seborreicos, pero no lo haremos con el modo surgical, ¿vale? Entonces sirve para lo mismo, de forma más refinada, por supuesto, que un electrocoagulador, con la ventaja de que corta más que coagula o que puedes jugar con los parámetros para que haga ambas cosas simultáneamente. En dermatología lo utilizaremos para cortar principalmente, para hacer cirugías o afeitados muy profundos de, por ejemplo, un queratoacantoma o un fibroma péndulo gigante, ¿vale? El Core Aesthetics es un láser de CO2 fraccionado. En vez de un único haz de luz, lo que hacemos es dividir esa energía en distintos haces de luz. En principio se considera que los láseres de CO2 fraccionados son para indicaciones avanzadas, pero no tiene por qué ser así, como vamos a ver ahora. ¿Vale? Os he puesto esta ducha porque el láser de CO2 fraccionado es exactamente esto, es como una alcachofa de ducha. Pasamos todo el agua por un filtro, por un escáner que hace que por unas zonas sí salga energía o agua y por otras no. De esta forma estaremos impactando en la piel, dañando algunas pequeñas columnas de tejido, pero circundando estas columnas de tejido dañado hay piel totalmente indemne, cosa que reduce los efectos adversos y la duración de reepitelización. Los láseres fraccionados ablativos y no ablativos ya hemos comentado que están pensados para la remodelación del colágeno. ¿Vale? Aquí tenéis un pequeño esquema de las zonas microtérmicas dañadas por cada una de las columnas del CO2 fraccionado y la zona de piel intacta a partir de la cual se reepiteliza el tejido circundando las columnas de daño. Esto es una imagen bajada de internet, ¿vale? A la izquierda de un CO2 fraccionado simple, ¿vale? Fijaos que tiene pues, el escáner en el cabezal de la pieza de mano. Fijaos que esto tiene algunos inconvenientes, que es que no es muy cómodo trabajar con esta mochila cogida en la mano, y otro problema que tiene es que como esto tiene un cierto peso, pues al apoyar el brazo del láser en su apoyadero, pues puede resbalar, catacroc, y te cargas el escáner. Lo que veis aquí es el escáner. Entonces, esto es un inconveniente desde el punto de vista de la seguridad y del gasto que te puede suponer que se dé un golpe el escáner así, visible al exterior, y además es que es incómodo trabajar con este tipo de escáneres, que por cierto son bastante más lentos que los que están dentro del láser, como tiene el core, ¿vale? El cabezal del láser fraccionado del core es el que veis a la derecha, fijaos que es mucho más ergonómico, no tienes el riesgo de darle un toquetazo y quedarte sin escáner, y el hecho de que el escáner esté dentro de la máquina permite además que este sea mucho más rápido. Sobra decir que con el lapicito de la derecha pues trabajas más cómodo que con el armatoste de la izquierda. Yo he tenido la fortuna o desgracia de tener los dos tipos de láser y la verdad es que no hay color.
Modo fraccionado, modo aesthetics. Bueno, la máquina ya viene con preprogramas, ¿no? Como el Norlis, donde nos propone un resurfacing fraccionado, como hemos visto, como la alcachofa de la ducha, o bien nos permite hacer un full resurfacing. Full resurfacing significa que dispara con una densidad del 100%, ¿vale? O sea, todas las columnas de la alcachofa de la ducha están tan juntas que toda la superficie de esa alcachofa de ducha emite agua. Con lo cual, no hay zonas de piel intacta entre columna y columna. Elimina totalmente la zona donde disparemos. El resurfacing fraccionado viene con preprogramas pues, de suave, de intermedio, de profundo o, aquí viene la gracia que os comentaba antes, de poder jugar con el ancho de la columna del CO2. Aquí tenéis un pequeño esquema. A la izquierda es lo menos agresivo, a la derecha es lo más agresivo. ¿De acuerdo? Fijaos que el light y el mid son como donuts de energía, la parte central del donut está respetada, con lo cual está pensado para hacer cosas no muy agresivas y quedarse relativamente de forma superficial. El dip es exactamente todo lo contrario, es una columna muy fina, con lo cual no hay acumulación de calor lateralmente y está pensada para llegar a mucha profundidad sin los efectos adversos de ir acumulando calor en la periferia de la columna. Ahora bien, si yo tengo, por ejemplo, una paciente o un paciente donde hay lentigos o queratosis seborreicas superficiales, con lo cual yo necesitaría moverme con los parámetros light o mid, y también ese o esa paciente tiene descolgamiento, arrugas profundas, poros grandes, cicatrices, puedo tratarlo simultáneamente con el modo Fusion. El modo Fusion tiene la parte central del dip, con lo cual me permite llegar a mucha profundidad en la parte central del donut sin acumular calor ahí, pero si yo deseo acumular calor de forma superficial para tratar lentigos, queratosis actínicas, queratosis seborreicas, lo puedo hacer poniendo un donut alrededor del dip. ¿Vale? Entonces, hasta donde yo sé, este es el único láser de CO2 que yo considero premium que te permite hacer esto, llegar a profundidades sin acumular calor y o quedarte superficialmente si te interesa acumular calor. La gran mayoría de láseres están o en un extremo, que solo cortan y no acumulas calor, o en el otro, que tienen disparos muy largos, muy cortos, acumulas muchísimo calor y si quieres llegar a profundidad tienes mucho eritema o hiperpigmentación residuales. Entonces, esta característica técnica es muy interesante porque impacta directamente en la eficiencia del tratamiento y en la incidencia de efectos adversos. Solo comentar que cuanto más light es el tratamiento, menos energía nos deja poner el láser y mayor densidad de disparos, de columnas, perdón, nos permite poner. Porque si yo quiero hacer un peeling superficial, sí que me interesa no acumular mucho calor para no tener efectos adversos, pero sí me interesa hacer una cierta densidad de columnas pues para que el peeling sea homogéneo. Y al revés, si yo quiero acumular, si yo quiero llegar a la profundidad, me interesa que sea un láser, entre comillas, cortante, que acumule muy poco calor y me permita llegar a la dermis. Y si yo hiciera eso con mucha densidad, lo que haría es un boquete, con lo cual la máquina ya me limita mucho a la densidad cuando yo quiero ser muy agresivo, quiero ir muy profundo. Esto no tiene mayor relevancia, lo acabamos de comentar ahora mismo. Estos son detalles de los modos Light, Mid, Fusion. Aquí veis la foto de cómo queda justo después de hacer un Light
esta costra dura aproximadamente 2 días, 3 días, a mucho estirar. Esto es un light mode con una cierta afluencia. Esto es un mid con una cierta afluencia también. Aquí la costra puede durar fácilmente 3-4 días. Y esto es un fusion, ¿vale? Fijaos que en el centro hay un puntito sin nada de coagulación de tejido que llega a profundo y alrededor tiene el donut con sí coagulación de tejido para quedarse superficialmente. Aquí lo veis con mayor detalle. Un truco cuando utilizamos láser de CO2, sea el core o sea otro, es hacer un degradado entre la zona que hemos tratado de forma agresiva y la zona que no hemos tratado. Lo ideal es no dejar un corte claro donde sí hemos pasado el láser y donde no. Con lo cual, habitualmente os recomiendo hacer un degradado con parámetros que consideremos oportunos en la zona terapéutica, pero en la zona circundante a la no terapéutica, en la periferia, pasar unos parámetros más suaves para hacer un degradado y no se vea tanto el cambio súbito de lo tratado y no tratado. El truco que os comentaba antes de qué hacer cuando tú quieres eliminar un nebus intradérmico, nebus epidérmico, queratosis actínica, queratosis seborreica, incluso lentigos seborreicos, es no utilicemos el modo quirúrgico, que tiene un mínimo de 5 vatios, que eso es muchísima energía, sino que utilicemos el modo de resurfacing clásico. El resurfacing clásico, ¿qué es? Es el láser fraccionado de CO2, pero a un 100% de densidad de columnas. A efectos prácticos, no deja de ser un único haz de luz. Con la gracia de que este haz de luz me puede ir desde 1 milímetro de diámetro hasta 9 milímetros de diámetro. Y le puedo graduar la energía perfectamente, desde 1 milijoule, que esto equivaldría a una erosión, a un peeling de ácido salicílico, hasta muchísimos joules excesivos, de hecho, para cosas de dermatología. Entonces, esto es una ventaja tremenda, porque yo puedo, cargarme una queratosis seborreica de 8 milímetros con un único disparo si hago suficiente energía. O bien, si quiero ser más seguro, lo puedo hacer con 2, 3, 4 disparos con algo de tiempo entre disparo y disparo, porque tiene modo ultrapulsado, con tal de reducir la acumulación de calor. ¿Ok? Entonces, hasta donde yo sé, este también es el único láser de CO2 que te permite hacer un único haz de luz muy potente y hasta 9 milímetros. Entonces, este es el modo ideal para tratar cosas exofíticas en la piel si lo que queremos es coagularlas, pulverizarlas, no cortarlas, sino pulverizarlas. ¿Ok? Ya sabemos para qué se utilizan los láseres de CO2 fraccionados. Básicamente es remodelación de colágeno y, por supuesto, como abren canales dentro de la piel, también podremos hacer la liberación asistida por fármacos, como comentábamos con el 1550. ¿Vale? Entonces, con un mismo aparato, con el core, podemos hacer lo que hacemos con un electrocoagulador, pero de forma mucho más selectiva y delicada, y podemos hacer también resurfacing, láser de CO2 fraccionado, en un solo aparatito muy pequeño. Estos son algunos ejemplos pues, de cosas habituales a tratar con láser de CO2. Una sesión en chantelasmas, 3 tratamientos con láser de CO2. Aquí, por ejemplo, utilicé el modo Classic Resurfacing, ¿vale? Fui haciendo disparos de 3-4 milímetros e ir limando la superficie hasta que quedara al punto que consideramos correctos. Era una chavala de 13-14 años, fuimos muy cautos, por eso lo hicimos en 3 tratamientos. La verdad es que el abordaje quirúrgico de este lunar era dificilísimo y la única opción que se me ocurrió era hacer láser de CO2, pero por fortuna quedó extraordinariamente bien.
Resurfacing en modo Fusion, antes y después, un solo tratamiento. Hidrocistoma eliminado con modo Classic Resurfacing. Aquí no hice modo quirúrgico porque si no, aquí no me interesa cortar profundamente, sino lo que me interesa es coagular. Entonces haces un spot de Classic Resurfacing de 3, 4, 5 milímetros y vas disparando hasta que consideres oportuno. Resurfacing también aquí en modo Fusion, una sesión. Fabre-Racuchot, tratado también en este caso con Classic Resurfacing, pero con disparos de 1,5-2 milímetros de diámetro. Excisión de nebus intradérmico. En esta ocasión tampoco utilicé el láser quirúrgico, porque insisto, 5 vatios pueden hacer mucha pupa. Utilicé el Classic Resurfacing a 1 milímetro y con disparos muy cortos, muy repetitivos, de tal forma que me permite cortar muy delicadamente. Fijaos que el eritema residual es inexistente. Quemaduras, aquí combinamos varias cosas. Hicimos láser de CO2, crioterapia, inyección intralesional de 5-fluoracilo y algo de corticoide, e hicimos también el PR para estos vasos pequeñitos superficiales que veis. Es la misma paciente. Perdón. Queloide, estos son 3 sesiones, las 2 primeras son de crioterapia de contacto más inyección intralesional de 5-fluoracilo más acetónido de triamcinolona, y la última es de el core en modo deep y aplicación tópica de 5-fluoracilo. ¿Vale? Fijaos que aún se ve el mínimo punteado de las columnas del deep, que esto por supuesto se va al cabo de semanas, pero la foto fue relativamente reciente después de la última sesión. Queloide, ¿vale? Aquí puedes escoger cortarlo con el modo surgical, porque aquí sí que tienes mucho volumen, o puedes hacerlo con el modo clásico, como hemos comentado, spot muy pequeño, muy repetitivo y con energía relativamente alta. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos a que nos vamos a saltar la parte de cicatrices de acné. Solo comentaros que habitualmente lo ideal es tratarlas así, con el modo clásico, destruir las paredes y el suelo de las boxcar y de los ice pick, y de campo se hace el modo deep para estimular la fabricación de colágeno. Tenemos el ejemplo de un tratamiento. Esto combinando subcisión y CO2, 3 sesiones, 3 tratamientos, solo con core. Lo mismo que hemos visto anteriormente. Y aquí es un caso más dramático. Hicimos punch de alguna de las cicatrices con sutura y láser de CO2 fraccionado agresivo. Claro, los pacientes no te vienen normalmente con un solo motivo de consulta o con una semiología perfectamente pura, ¿no? Esto es un caso avanzado, pero es relativamente frecuente que nos vengan con estos motivos de consulta, ¿no? Simultáneamente tenemos lentigos, tenemos telangiectasias y tenemos también vasos muy grandotes o incluso lagos venosos, ¿vale? Entonces, este paciente se puede beneficiar en una misma sesión de utilizar luz pulsada con el cabezal VL555 para los lentigos. Se puede beneficiar de utilizar el PR o el mismo VL para estos vasos de la mitad inferior del rostro, y se puede beneficiar de YAC en los vasos más grandotes y en el lago venoso. Es más habitual que tengan distintos aspectos semiológicos que no un solo aspecto puro. ¿Qué determinan las herramientas lumínicas que utilizaré en un paciente? Pues básicamente lo que vemos con los ojos. En función del color que tiene la lesión y de la profundidad de la misma, yo escogeré una longitud de onda. La longitud de onda
me determina el cromóforo, que es el color que tiene la lesión, y me determina también la profundidad a la que llega ese dispositivo. El cromóforo principal del 555 es el mismo que el del 1064, pero claro, el 555 es mucho más superficial que el 1064, con lo cual la profundidad de la lesión también me determina la longitud de onda. Como hemos comentado, el tamaño de la lesión, o sea, la taza de café, me determina la duración del pulso y si estaré trabajando en mili, nano o picosegundos. Asimismo, la gravedad, el fototipo y las preferencias del paciente, por ejemplo, si quiere costras o no quiere costras en su downtime, determinarán también el aparato que utilizaré y si lo combinaré o no con otras técnicas en la misma sesión o en distintas sesiones para ganar en eficiencia. El orden de los distintos procedimientos que empleemos es importante, con lo cual el endpoint del primer tratamiento que hagamos no tendría que ser el cromóforo del siguiente. Por ejemplo, si yo trato unos lentigos con, me lo invento, con un pico láser, esos lentigos se me van a poner rojos. No es lo ideal que acto seguido pase un láser que actúe sobre lo rojo porque es más fácil que lo quede. Lo ideal sería hacer exactamente el orden inverso. ¿Ok? A tener en cuenta que determinados procedimientos o el uso de determinados fármacos, eso puede ser un cromóforo para los láseres. Por ejemplo, no se me ocurriría poner anestesia local y acto seguido pasar el láser de CO2, porque la anestesia local es agua y el láser de CO2 o el 1550 tienen como cromóforo el agua. ¿Ok? Habitualmente el orden que suelo emplear en los tratamientos es esto. Normalmente me ciño a color primero, rojo o marrón, acto seguido láser de CO2 y 1550 si lo requiere. ¿De acuerdo? Si no os importa, como solo quedan 5 minutitos, vamos a pasar directamente a los casos clínicos que nos habéis mandado, ¿de acuerdo? Con vuestro permiso. Paso directamente a los casos. Un segundín. Pop, 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 pop. Aquí lo tenemos. Ya estamos de vuelta, ¿vale? Vamos a ver los casos clínicos. Paciente de 53 años que refiere eritema en nariz tras una rinoplastia que le realizaron en 2007. ¿Cuál sería el mejor protocolo de tratamiento según su experiencia? Bueno, pues tiene eritema sin vaso visible, parece un eritema superficial, con lo cual escogería PR y si quiero ser agresivo, 1,5 milisegundos, 6 julios, único pulso, o si quiero ser menos agresivo, puedo hacer 2 pulsos de 2,5 milisegundos y 6, 7, 8 julios, pero PR porque es eritema superficial. Paciente con manchas claras en la cara, pero no consigue mejoría. Parámetros usados PR 530 con 8 julios, pero no sabemos la duración del pulso. Bueno, pues una opción que tenemos es utilizar el mismo PR con una duración de pulso de, por ejemplo, 8 o 9, para ser relativamente un pulso corto, con lo cual algo agresivos, y subir la energía pues fácilmente a 12, 13 julios, ¿vale? Con esto probablemente algo de epidermólisis podríamos hacer, no es lo deseable, pero es probable que con esto los lentigos se fueran. Haría también una dermatoscopia para confirmar que son lentigos y no queratosis seborreicas. Si fueran queratosis seborreicas, entonces utilizaría el core en modo Classic Resurfacing con spots de 3-4 milímetros y con solo 1 milijoule para hacer una erosión muy superficial y eliminar la queratosis seborreica. Paciente que presenta manchas claras en la cara, tiene un fototipo claro. Bueno, pues si tiene un fototipo claro, manchas claras. Bueno, pues entonces me iría a PR probablemente con los parámetros que hemos comentado, ¿no? En este caso podríamos hacer, empezaría por 10 milisegundos, 10 julios. Si veo que no
captan, pues bajaría la duración del pulso e incrementaría proporcionalmente la energía para ser más agresivo, ¿no? Pues por ejemplo, 8 o 9, entre 7 y 9 milisegundos, y de energía pues me movería entre 11 y 13 julios. Paciente que presenta marcas de acné de color rosado, acné resuelto del todo, solo le queda marca de color. Yo creo que también hay algo de volumen aquí. A la paciente se le enrojecen las mejillas cuando siente calor o frío, notándose más las marcas de color. Bueno, pues haríamos PR como si fuera una malformación capilar, o sea que utilizaríamos pulsos cortos de 1,5 milisegundos, por ejemplo, 6 julios, y haría acto seguido en la misma sesión el 1550 a 3,5 milisegundos, 50 julios, 3 pasadas. ¿Vale? De esta forma no solo estaríamos tratando inflamación y color con el PR, sino que estaríamos tratando también textura y colágeno con el 1550. Esto se puede hacer perfectamente en la misma sesión y yo pienso que en 4 sesiones separadas un mes puede tener una mejoría muy, muy, muy notable. A 80 años, lentigos solares en mejilla derecha. No estoy de acuerdo en que sean lentigos solares. Casi, no he hecho la dermatoscopia, pero casi me atrevería a decir que son queratosis seborreicas planas, o lentigos seborreicos. Podemos probar dos cosas. Podemos hacer PR 10-14 para provocar epidermólisis, o bien podemos hacer core full resurfacing 3, 4, 5 milímetros a 1 milijulio recorriendo toda la superficie de las lesiones. Si hay dudas, por supuesto, sobra decir que hay que hacer biopsia. Chantelasmas, 42 años, ambos párpados. La paciente refiere tratamiento quirúrgico previo, pero le han vuelto a salir. Bueno, es que es muy frecuente que vuelvan a salir los chantelasmas, la idea es, si esto tuviera que hacerlo con core, es anestesia tópica, no hace falta poner anestesia local, y lo haría con modo Classic Resurfacing, 2 milímetros, 3 milijulios cada 0,25 milisegundos, e ir disparando repetitivamente hasta limpiar toda la dermis del depósito de colesterol, y acto seguido, para estimular la fabricación de colágeno de la piel circundante y también para acercar más los bordes de la herida, haría un disparo con el modo fraccionado, con el modo Aesthetics, en modo Deep, poca fluencia porque es párpado, probablemente pues 45 milijulios, por ejemplo. Pero vamos, le informaría a la paciente que con mucha probabilidad le volverán a salir. Además parece que es una paciente joven, con lo cual tiene números de que le vuelva a salir repetitivamente. Harrison Ford, cicatriz en la barbilla de más de 30 años de evolución debido a un accidente de tráfico, impacto con el volante. Yo creo que tendría una mejoría relativamente discreta, pero emplearía el core modo Deep 70 milijulios recorriendo toda la superficie de la cicatriz para estimular pues, la fabricación de colágeno. Si viéramos buena respuesta, al cabo de 3, 4, 5 meses se puede volver a repetir la sesión. Ya sabéis que desde que tú haces una sesión de láser de CO2 fraccionado profundo hasta que se deja de fabricar colágeno nuevo, puede pasar hasta año, año y medio. Con lo cual, hay que espaciar las sesiones de láser de CO2. 57 años, 57 años tiene ya, cicatrices faciales debidas a una enfermedad contagiosa contraída durante su viaje al Amazonas. ¿Cuál sería el mejor tratamiento? Hombre, prácticamente quirúrgico. Es probable que hiciéramos punch o incluso uso de algunas de las cicatrices, y después de esto, láser vascular sobre las cicatrices recientes de la cirugía que le hayamos hecho, más 15-50 de lo mismo, o sea, sobre las mismas cicatrices,
en la misma sesión, y una vez las cicatrices quirúrgicas estuvieran resueltas o ya no tan tiernas, entonces haría el láser de CO2 bueno, en el resto de las mejillas. Dispararía dentro de las Boxcar y de las iSpeed con el modo Classic Resurfacing a 3 milijulios con un spot de 2 milímetros, y acto seguido probablemente utilizaría el modo Fusion pues con el Donut a 55 y con el Dip a 70. Más cosas. Sharon Stone, cicatriz poco perceptible, cuello cuando era pequeña montando a caballo, se chocó con un tendedero de ropa y le dejó esa marca en el cuello. Yo creo que mejoraría poco y probablemente por ser cuello y piel clara, para reducir riesgo de hipopigmentación, haría el 15-50 a las potencias habituales, que son 3,5 milisegundos, 50 milijoules, 3 pasadas. Yo pienso que mejoría del 20, 30, 40%. 43 años, rosácea, brotes, actualmente se encuentra en este estado. Vale, aparte de tratamiento médico, y después del tratamiento médico, que veríamos si hace falta o no hacer láser, PR530, y la verdad es que se ve poco en la foto si es eritema o si hay vasos. Si es solo eritema, pues 2,5 milisegundos, 6-8 julios. Si son vasos visibles, pues depende del calibre, me movería entre 8-10 milisegundos, y la energía, pues respectivamente también 8 o 10 milijulios. Normalmente yo no tengo tendencia a tratar con fuentes de luz la rosácea inflamatoria. Lo hago como tratamiento de rescate si hace falta, pero yo a este paciente le daría doxiciclina e ivermectina. Gwyneth Paltrow, que presenta una piel muy bien, pero que muy bien, y que quiere seguir mantenimiento de este aspecto tan saludable. ¿Qué tratamiento le recomendaría según su experiencia? Sí, este es el caso más difícil de todos. Hombre, si tiene interés para seguir bien, pues la idea sería, aunque no tiene nada, hacer una luz pulsada suave, pues por ejemplo VL 10 milisegundos, 10 julios, y en la misma sesión un 15-50, así con la luz pulsada estamos tratando color y con el 15-50 textura, un 15-50 pues a la energía estándar o los parámetros estándar, 3,5 milisegundos, 50 julios, 3 pasadas. Pero vamos, hay que informarle claramente de que no notará mejoría, sino que, bueno, irá pasando el tiempo y verá que no envejece tanto como sus amigas, porque está fantástica.